Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Listo, bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Lady. Isabela, Juan Alejandro, Juan Sebastián, Juana, ¿quiénes están? Julián, Karen, María Inés, Nicolás, Valentina. Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, eh, bueno, muchachos, entonces mientras vamos conectándonos y van llegando sus demás compañeros, el día de hoy, entonces, voy a retomar desde la unidad 3, que corresponde a la unidad de flujo viscoso, ¿cierto? Eh, Íbamos en los ejercicios tipo 1, pero entonces hoy voy a empezar con esa unidad, repasándola ahí y recordando cómo se calculan las pérdidas. ¿Listo? Eso sería como pues, y darle inicio a eso. Ustedes ya tienen las diapositivas, no han habido cambios en las diapositivas. Si algo de pronto ahora se las envío nuevamente, pero no van a haber cambios, son las mismas, pero como para que las tengan ahí. Pero entonces empezaríamos como oficialmente ahí, ya de pronto no tipo repaso, sino yéndonos nuevamente pues como si estuviéramos empezando. Pero básicamente ustedes ya recuerdan pues porque yo ya les he echado mucho la carreta o el cuento de lo de pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, pero digamos para que ya en esa parte nos vayamos más despacio y recuerden eso porque quizás son los ejercicios o las situaciones que requieren más análisis, ¿cierto? No digamos complejas o difíciles, sino que quizás requieren más análisis en comparación pues con lo que habíamos hablado el miércoles. El lunes, entonces, este ya es un aviso parroquial antes para que vayan llegando los otros. El lunes, entonces, sí tendríamos encuentros en la tarde. Pero entonces voy a hacer lo siguiente, también en pro de optimizar el tiempo y también de optimizar el tiempo de asesorías, ¿cierto? Porque, como se imaginarán, los estudiantes también de fenómenos también están urgidos de asesorías. Entonces, a ver, estas semanas me han quedado como complicado con los que me han pedido asesoría de acá y de ellos, porque ya son muchos y es entendible pues porque venimos de un periodo de receso, entonces hay varias actividades pendientes, entonces ambos grupos están. Entonces el lunes, normal, a la 1, yo ahora les envío la citación a la reunión, puede ser 1:30, de 1:30 digamos a 4 o a 3:30, voy a hacer el repaso de lo que corresponde a esa clase que hicimos de accesorios. Entonces, ¿se acuerdan que una clase yo empecé a hablar de accesorios, cuáles eran los tipos de válvula, los codos? Entonces voy a repetir esa en ese horario, ¿cierto? Yo sé que no todos van a poder conectarse a esa hora porque tienen clase a las 2 o a la 1 y hay personas los viernes, ¿cierto? Igual eso ya lo habíamos visto, pero es como para que lo veamos ahí y también porque les va a servir a los grupos que todavía no han decidido los accesorios que necesitan para el proyecto, lo recuerden. Igual queda grabada para los que no puedan. Y de 4 en adelante, o sea, de 4 a 7, en ese horario lo va a destinar netamente para asesorías, sean asesorías individuales que necesiten asesorías de, de algún ejercicio para el parcial o asesorías que quizás son las que más se demoran, asesorías de grupo para proyecto. ¿Listo? También entonces para que quizás de pronto pues, nos pueden ir mirando este fin de semana si no lo han hecho, de pronto qué dudas tienen respecto al proyecto y ese lunes aprovechen y hagamos asesoría. Pues la idea sería como programarlas. Ya hay un grupo pues que tiene, ya me había pedido asesoría y la tiene a las 4, entonces ya con ese grupo, pero por los demás podemos ir cuadrando, pero sería entonces para dedicar ese espacio y también porque a veces es agotador repetir de 1 a 4 cuando es así clase como teoría o algo así, repetirla de 1 a 4 y después de 4 a 7 porque ya uno se cansa, ¿cierto? Pero entonces que así sería como, igual ahora les escribo el correo para que todos sepan, entonces sería normal, yo les envío la reunión a todos para que los que puedan, sería repaso de repetición de esa clase de accesorios, como lo digo, ya la vimos antes, o sea, si no puede asistir o no le interesa, no hay problema. Y a las de 4 a 7 estaría disponible para asesorías, entonces ya ustedes cuadran si puede de pronto alguno del grupo o si tienen una asesoría de eso. Recuerden que ya entonces
el examen, perdón, el examen es dentro de, es el 27, ¿cierto? Es el examen y de ese lunes en 15 es la próxima entrega del proyecto. Entonces son dos actividades que tienen ahí y quizás la entrega del proyecto les puede tomar más tiempo porque hay que hacer más cálculos y eso. Listo, entonces para que lo vayan teniendo en cuenta y ya. Igual de todas maneras, si no pueden, pues cuadramos asesoría otro día, pues ya entre todos, pues con los grupos. Pero bueno, eso sería como los dos avisos que tendría que darles. Listo. Ahora entonces sí, si alguien tiene algún comentario me dice o si una pregunta, no hay problema. Ahora sí, de pronto hablemos de lo que nos compete a esta nueva unidad. En la clase anterior estuvimos como tratando de recordar todo lo que tiene que ver con flujo no viscoso e isotérmico e incompresible, que básicamente eso es lo que debe cumplirse para poder aplicar el principio de conservación de la energía o ecuación de Bernoulli, ¿cierto? No, el no viscoso, ya les decía yo que es falso. Eso es falso porque todos los fluidos tienen viscosidad, independientemente de que sean sólidos, pues sólidos, qué burrada, que sean líquidos o gases, los fluidos tienen viscosidad. No hay ningún fluido que tenga viscosidad cero, ¿cierto? Entonces, hablar de no viscoso sería decir no tener viscosidad, entonces ahí de entrada entramos como en un choque. Y de hecho, lo que les decía, los que tienen la viscosidad más pequeña y que uno la podía despreciar, el aire, el oxígeno, los gases, no son incompresibles, son compresibles. Para ellos, entonces, la ecuación de Bernoulli tendría dos peros. Pues la ideal, que son compresibles y que tienen viscosidad. Entonces, ahí ya. Entonces, prácticamente, eso ya va cerrando el círculo o va cerrando el grado de aplicación de esa ecuación. Básicamente aplicaría más fácilmente para fluidos líquidos, que son los que no son tan susceptibles a cambios de densidad, por ejemplo, con cambios de presión, y que bueno, hagamos caso omiso a las pérdidas, porque realmente no podemos hablar de que en términos prácticos haya flujo no viscoso. Entonces, claro, si nosotros queremos llevar esa ecuación de Bernoulli a un contexto real, a un contexto práctico, tenemos que modificarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos manejar condiciones idealizadas cuando a la larga lo que va a pasar en la vida real, la parte práctica, es que vamos a tener flujo viscoso y eso implica que van a haber unas pérdidas, ¿cierto? Unas pérdidas de energía. Entonces, de ahí resulta la necesidad de que nosotros trabajemos con una ecuación ya modificada, partiendo de lo que habíamos hablado en la clase anterior, partiendo de ese contexto de conservación de energías macroscópicas entre un punto y otro, que se cumpla lo mismo, línea de corriente, densidad constante, temperatura constante, pero a eso sumarle un factor que esté relacionado con esas pérdidas de energía que van a suceder. Pérdidas de energía que básicamente están asociadas a la fricción que haya entre el fluido que se está transportando y las paredes de la tubería por la cual yo lo estoy transportando. Ahí hay unas pérdidas significativas que van a depender de, por un lado, las características del fluido, si tiene más o menos viscosidad. Y también va a estar condicionado por las características del material, ¿cierto? Hay materiales que son más rugosos que otros. Esa rugosidad se traduce en fricción, se traducen roces entre, supongamos que estas son como un zoom de las rugosidades que tiene la tubería, entonces el fluido es esta mano, entonces va a tener más contacto con mayor superficie y eso va a generar mayores pérdidas. Pero no solamente las pérdidas están asociadas a ese roce con la superficie sólida, sino que también de manera microscópica, de manera interna, a menor proporción o con menos influencia, está la misma fricción que hay capa a capa, ¿cierto? Tenemos que hay fluidos que se resisten también a moverse. Entonces, aquí digamos una capa que no quiere que se mueva y aquí está la que quiere, la que se está moviendo, la que está arrastrando, la que está generando la transferencia de momento. Si hay mayor resistencia, aquí también va a haber fricción. Uno pasa la mano ahí, siente calorcito. Así va a pasar los fluidos. Hay una conversión de la energía mecánica, de la energía asociada al movimiento,
que se degrada, pues se dice que se degrada, pero suena feo decir que se degrada, sino que se convierte en energía térmica o se transfiere en forma de calor. Eso también pasa microscópicamente por la fricción. Y están las otras pérdidas que no se llaman netamente pérdidas por fricción, sino que se llaman pérdidas por accesorios. Pero básicamente, conceptualmente son pérdidas por fricción, solo que ya están establecidas y hay unos parámetros, unos coeficientes de pérdida para cada accesorio, que básicamente dice, usted tiene un codo, ese codo tiene un coeficiente de pérdida de tanto, pero ese coeficiente de pérdida se sacó considerando pues como realmente si ese codito en vez de ser un codo como accesorio fuera una superficie y cuánto se pierde. Entonces es como estandarizarlo, pero realmente están asociados en parte a la fricción que hay cuando el fluido pasa por esos accesorios y también de cierta forma por los cambios de trayectoria que pueden generar turbulencias, pero básicamente es eso. Esas pérdidas tenemos que incluirlas en la ecuación. Eso es lo que indica o es lo que significa que trabajemos con flujos reales o flujos viscosos, que vamos a tener que considerar todas esas pérdidas de energía que se dan ahí. Profe, siempre van a haber pérdidas. Sí, de hecho hay unos tipos de tubería, por ejemplo las plásticas PVC y en los diagramas y eso, las podemos ver que se llama que es que tubería lisa. Pero el hecho de que sea lisa, pues quizás usted pueda desestimar lo que tiene que ver con rugosidad, pero, o la rugosidad no es bajita, pero también tenemos que tener en cuenta lo otro que yo decía, las pérdidas por fricción asociadas a roce entre capa y capa. O sea que realmente no siempre vamos a tener pérdidas por fricción. Por accesorios no necesariamente, porque puede ser que sea un tramo de tubería recto, ¿cierto? Que no tenga ningún accesorio, ni siquiera uniones. En su caso, o puede ser un problema sobre el papel, usted puede plantearlo así. O desprecia las pérdidas por accesorios. Eso suele pasar muchas veces en los ejercicios. En los ejercicios muchas veces uno dice que desprecia las pérdidas por accesorio, pero las pérdidas por fricción siempre van a estar. O sea, despreciarlas tiene que ser que el ejercicio tenga como objetivo, digamos, evaluar otra cosa y le diga de entrada, no considere pérdidas, ¿cierto? Pero realmente siempre van a haber pérdidas por fricción. Independientemente del tipo de tubería, las pérdidas por fricción van a estar presentes porque esas pérdidas por fricción no son solamente por el roce con la tubería, sino el mismo roce interno, ¿cierto? Interno o capa a capa o microscópico que sea entre las capas del fluido. Eso lo tenemos que incluir en el Bernoulli modificado. Ahí entonces toma relevancia de que yo tenga en cuenta la trayectoria, el sentido en el cual se está dando el flujo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debo considerar entonces la energía en el punto inicial, por así decirlo, la energía en el punto final y la diferencia de esas energías es la que correspondería a esas pérdidas, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho, o lo que planteaba el Bernoulli ideal era que si cumplíamos con que era una misma línea de corriente y las otras restricciones que plantea esa ecuación, nosotros decíamos que la suma de esas tres energías macroscópicas era la misma, ¿cierto? Entonces, era la misma en el punto 1 que en el punto 2 y las igualábamos, ¿cierto? Ya nos había quedado claro que eso no quería decir que las velocidades eran iguales o las presiones eran iguales o las alturas iguales, no, que eso era como compensarse, ¿cierto? O sea, había que compensar presión con velocidad o con altura para poder que la igualdad se diera, pero eso era lo que planteaba Bernoulli. Ahora no podemos decir eso. Ahora resulta que si yo parto un punto 1, independientemente de que se cumpla todo lo que dice Bernoulli, bueno, el ideal no, porque ya estaríamos con flujo viscoso, se supone que si estamos en un punto 1, el fluido se mueve del punto 1 al punto 2. Se supone que a medida que hace este recorrido, ¿cierto? Por este tramo de longitud L, va perdiendo energía por la fricción, digamos, si no hay accesorios, o por fricción y accesorios, lo que sea. Digamos que esto es un tubo, pues, y representas una línea de corriente con una tubería, pues, con una longitud larga, pues, una longitud L y que tiene accesorios, bueno, lo que sea. Cuando estamos en el punto 1, ¿cierto? La suma de las tres formas de energía, presión, velocidad, altura, en el punto 1, va a ser mayor que la suma en el punto 2. P2, B2, H2. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos avanzando se fue perdiendo energía o se fue convirtiendo esa energía mecánica, todo eso se llama energía mecánica, la suma de las tres, esa energía que teníamos acá macroscópica se fue perdiendo,
¿cierto? Por fricción y todo eso se convirtió, pasó de ser energía mecánica o de movimiento a energía térmica, calor, ¿cierto? Entonces, este punto que está acá, yo ya no puedo decir que la suma de las tres es la misma que acá. Este punto experimenta pues la suma de esas tres sería menor que este. Entonces, hubo unas pérdidas, vamos a decir que las pérdidas son hacia abajo, unas pérdidas que yo voy a llamar H, ¿cierto? Entonces, ya la ecuación de Bernoulli no sería igualar P1, no sería igualar estas, sino que la sumatoria de las pérdidas acá sería igual a la sumatoria de energías acá menos lo que se perdió, menos H. Y esta H representaría lo que corresponde a pérdidas por fricción y accesorios. Entonces acá, si es importante, cuando usted las igualaba en Bernoulli ideal, no importaba, de hecho, era una igualdad y usted ni siquiera, pues nosotros evaluábamos como que fuera una línea de flujo y teníamos en cuenta cuál era el punto 1 y cuál era el punto 2, pero eso era una igualdad, pues eran los mismos términos, entonces usted pues, ni siquiera había como mucho en ponerse a pensar a cuál es uno, cuál es dos no, porque se igualaban los tres términos. Acá sí tenemos que tener en cuenta cuál sería el punto inicial o el punto de partida y cuál sería el de llegada, para yo poder plantear en efecto este H negativo, este menos H, a quién se lo voy a restar. Listo. Esa es la única modificación en la ecuación de Bernoulli general, pero el problema ya es cómo calculo estas pérdidas, ¿cierto? Porque tengo que tener en cuenta que esas pérdidas, como les estaba diciendo, pues pueden ser de diferente naturaleza. Están unas agrupadas en pérdidas por fricción o pérdidas mayores. Se les llama así, por fricción, se les llama pérdidas por fricción o pérdidas mayores o pérdidas por tramo de tubería recta. No se olviden de este término, tramo de tubería recta, porque en el proyecto dice algo de caída de presión por tubería recta. Eso está asociado a pérdidas por fricción. Entonces, ese es un grupo que el mismo nombre mayores quiere decir que son más grandes, ¿cierto? Entonces, tenemos un grupito que corresponde a fricción, ya sea superficie sólido, fluido sólido, fluido, las capas de fluido, bueno, esas se llaman mayores por fricción o por tubería recta. Ese es el sinónimo, ¿cierto? Y ahí hay unas fórmulas y ahí aparece un amiguito que es el más cansón, y ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios, los tipos de problema, que es el factor de fricción, ¿cierto? Que ese factor de fricción, para poder calcularlo, voy a tener que tener en cuenta si estoy en flujo laminar o en flujo turbulento. Entonces me va a tocar calcular Reynolds para saber si es flujo laminar o flujo turbulento. Y tengo que tener en cuenta también si estoy con fluido newtoniano o no newtoniano. Si es newtoniano, es mejor porque ya hay unas fórmulas, ¿cierto? Si es no newtoniano, entonces habría que escoger cuál, digamos, es la ecuación que se ajusta en función del tipo de fluido no newtoniano que tenga. Y ahí sí que hay problemas, porque ya ustedes se acuerdan que en newtonianos hay muchos. Los que cumplen la ley de potencia, que son los pseudoplásticos y dilatantes, los que cumplen con el modelo del plástico de Bingham, los que son dependientes del tiempo, que para eso sí no hemos visto modelos. Entonces, hay unas ecuaciones que son las que presentamos acá, que son las que se ajustan a la ley de potencia y a plástico de Bingham. Pero si, por ejemplo, me toca en algún momento evaluar otro fluido que no sea de ese tipo de naturaleza, sino que sea, por ejemplo, los que dependen del tiempo, que se llaman disotrópicos o reopécticos, o los que son como el slime, que se llaman viscoelásticos, que se pueden así, que pues que uno los puede manipular así, pero luego ellos vuelven a su forma. Para eso, entonces habría que buscar si hay de pronto algún modelo ya establecido para calcular el factor de fricción. Acá no se preocupen que acá no nos vamos a salir de Bingham y pseudoplástico. De hecho, el pseudoplástico ya lo tienen ustedes, pues el pseudoplástico no es ley de potencia, pero entre ley de potencia aplica para pseudoplásticos y dilatantes. Ustedes ya tienen el pseudoplástico, que es el que corresponde a ese puré que están analizando, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ya ese es el señor, el más cansón, el factor de fricción, porque ese es el que nos va a dar, digamos, lidia, no lidia, sino es el que va a hacer que los problemas se vuelvan más largos, ¿cierto? El factor de fricción, que entonces para poder calcularlo, esa es una F, el factor de fricción, para poder calcularlo, entonces voy a tener que determinar el régimen de flujo, laminar o turbulento. Si es laminar, mucho mejor, porque laminar la fórmula es más fácil. Si es turbulento, entonces hay una ecuación
que se llama la ecuación de Colebrook, que se puede utilizar, que ya está en algunas páginas de internet programada. La vamos a mirar ahora nuevamente, a recordar esa página donde podemos calcular el factor de fricción. Listo. Hay un diagrama que se llama el diagrama de Moody, que también permite calcular el factor de fricción. Listo. Si ya es no newtoniano, entonces no newtoniano, pues ya no podemos utilizar nada de diagrama de Moody, ni ecuación de Colebrook, ni nada, sino las ecuaciones que correspondan al respectivo modelo reológico, ¿cierto? Pero realmente el problema ahí es hallar el factor de fricción, porque si ustedes analizan lo que les decía, pues realmente la modificación que se da sobre la ecuación de Bernoulli es colocarle un menos h, y ese menos h corresponde a pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio. Las por accesorio son más fáciles de calcular porque afortunadamente los accesorios a cada uno ya se le asignó un coeficiente de pérdida que se llama K. O sea, ya usted busca en todos los libros de fluidos, los más usados, los clásicos, cualquier libro de fluidos usted busca, él debe tener ya una tablita donde le reporte las K de la mayoría de accesorios comunes, de los codos, de las válvulas. Tiene que ser que sean accesorios muy extraño. Y de hecho, no, pues que los accesorios tampoco es que uno, pues, que necesita uno, codos por si hay que cambiar la trayectoria, válvulas para permitir el paso del fluido, uniones, porque ya sabemos que la tubería no la venden de más de 20 metros. Test, ramificaciones, o sea, los accesorios tampoco es que no vas a encontrar accesorios súper así volados. Entonces, en la mayoría de textos uno se encuentra un coeficiente de pérdida para cada accesorio. Ahí también se los están las diapositivas o en las tablas. Ahí tenemos muchachos. Entonces, ahí no hay casi pérdida. El problema es con el factor de fricción, porque el factor de fricción puede variar porque depende de muchas condiciones como la rugosidad de la tubería, la velocidad, el diámetro, todo eso condiciona el reino, entonces no es tan fácil. De hecho, los problemas que no tienen solución directa, los problemas que son iterativos, que los veríamos la próxima semana, en esos problemas iterativos lo que uno suele suponer es el valor de factor de fricción. Empieza a suponer valores de factor de fricción hasta que converge, ¿cierto? Entonces puede demorarse una o dos o tres iteraciones si lo hace manual para poder hallar el factor de fricción. Y si de pronto se equivocó, ahí sí que nunca le tocaría hacer como muchas iteraciones. Pero ese es como el asunto, cómo calcular el factor de fricción. Y ya sabemos que es el factor de fricción, pues entonces para poder calcularlo, debo entonces tener en cuenta el régimen de flujo y el tipo de fluido. Sí. Antes pues, de proyectar las diapositivas, ya las voy a proyectar para que recordemos esas ecuaciones y miremos cómo calcular el factor de fricción. Sí, no sé si tienen alguna pregunta o algo así. Bueno, hay algo que me llama la atención y es una cosa que debemos quitarnos de la cabeza, y es que a veces, si nosotros ya entendemos que hay pérdidas por fricción y todo lo que involucra pérdidas por fricción, y hay pérdidas por accesorios, accesorios es cuando hay un accesorio, ¿cierto? Un accesorio que puede ser desde un codo, una unión, hasta válvulas, ¿cierto? Y las válvulas también, dependiendo del tipo de válvula, las pérdidas pueden ser mayores o menores, ¿cierto? Eh, no siempre, porque a veces los estudiantes suelen pensar que si colocan un codo de más, un codo de menos, eso va a ser el supercambio en las pérdidas. No, profe, es que si coloco ese codo van a haber más pérdidas. Si uno analiza el efecto de ese codo en lo que tiene que ver en pérdidas totales, ¿verdad? Considerando tanto fricción como las de accesorios, a todo lo que es pérdidas, colocar un codo de más puede llegar a ser de pronto no variarle tanto. O sea, no quiere decir que colocar uno o dos codos de más le va a generar a ustedes que se va a tirar un problema o un diseño porque le va a generar mayores pérdidas. Sí, van a dar mayores, si tengo un codo de más, pues sí, van a dar mayores, pero realmente ese aumento, dependiendo del accesorio, puede que a veces no sea tan significativo. Profesor, es que me toca utilizar, profe, 20 uniones. 20 uniones son muchas. Puede que sí sean muchas, pero pues le toca. Pero de pronto esas uniones son las que son de los accesorios que menos pérdidas tienen, menos K, tienen la K que corresponde al coeficiente de pérdida de los más pequeños. Entonces realmente esas 20 uniones o una unión de más, dos uniones de más, quizás no representen tanto cuando usted ya analiza el contexto total
de las pérdidas, ¿cierto? Porque están las de fricción, que probablemente esas son las que se van a llevar la mayor, digamos, importancia, ¿cierto? Y ahí sí, esas dependen de otras cosas, no del número de accesorios. Entonces, a veces no caigan en eso, no caigan en, profe, es que no colocamos tal accesorio o tal válvula porque esa válvula tiene mayores pérdidas que la otra. Pero desde el punto de vista funcional, esa válvula que escogiste porque en teoría genera menos pérdidas, ¿sí sería buena? ¿O por qué no escogiste la otra? Si el único criterio fue porque tenía una K más grande, quizás ese criterio se puede caer porque realmente esa K mayor no va a tener, digamos, una incidencia tan grande a la hora de hablar de pérdidas totales. Pasa, por ejemplo, con las válvulas. Hay válvulas, no sé si recuerdan, como la del gas, yo siempre le hablo del gas, pues es como la que uno puede tener en la casa más fácilmente. La del gas, que es abre y cierra, ¿cierto? Que puede ser, eso se llama válvula de bola. Solo sirve para abrir y cerrar. Esas válvulas, por ejemplo, son las que menos pérdidas tienen, ¿cierto? Pero su función, que uno le da otro uso, es diferente, pero su función o ellas están diseñadas solamente para abrirse del todo o cerrarse del todo, ¿cierto? O sea, para facilitar el paso de fluido o para frenarlo, ¿cierto? Y están las otras válvulas que sí permiten el control de caudal, o sea, que no necesariamente van a estar siempre abiertas ni cerradas del todo, sino que usted puede regular el caudal, por eso están, y las puede abrir del todo, un pedacito, bueno, lo que sea, según sus necesidades, que por ejemplo ahí está la válvula más usadas, la de globo, la de diafragma, esas son como las más usadas, que es como una llave que usted va apretando o desaflojando y digamos que ella, si usted la deja fija en un punto, no va, digamos, a correr el riesgo de que se le modifique el caudal como pasa con las on-off o de abrir y cerrar, ¿cierto? Las que tienen mayor pérdida o mayor coeficiente de pérdida acá, ¿cierto? Son las de control de caudal, las de globo, porque digamos que su estructura interna, pues por donde el fluido va a rozar es mayor, entonces hay mayor roce, mayor fricción, cambio de trayectoria, entonces se traduce que esa va a generar mayor pérdida que la on-off, ¿cierto? Pero si usted necesita colocar una válvula que le controle caudal, ¿cierto? Pues independientemente de que esta de bola tenga menor K y que usted, digamos, como hace uno en la casa, una vez abre la llave del gas, un pedacito nada más, pero es que nosotros no estamos controlando caudal ni nada. Pero digamos que usted ya no va a colocar esta porque tiene una menor K que la otra que tiene más. Ahí, por ejemplo, pues ese argumento está mal, porque por un lado estás omitiendo la funcionalidad de las válvulas, ¿cierto? No todas las válvulas funcionan por lo mismo. Y por otro lado, estás desde el contexto de pérdidas quizás un poquito desfasado porque esa diferencia de CAS no es que vaya a generar en el contexto de, porque a mí no me interesan solo las de accesorios o solo las de fricción, a mí me interesan las pérdidas totales, esas las que están incluidas en el nuevo Bernoulli, ¿cierto? Entonces ahí quizás no es tanta incidencia. Obvio, cambia, profe, pero si por ejemplo yo tengo una tubería de 30 centímetros y le coloco 20 codos, o yo no sé, bueno, 30 centímetros no caen, o bueno, no caen tantos codos, pues le pongo codos, bueno, ahí sí de pronto, pero ya es una situación ilógica de que usted, por ejemplo, en un tramo de tubería de 1 metro, se le coloque, no sé, un montón de accesorios, pues, pero ya eso se sale de pronto de lo usual. Ahí de pronto diría, bueno, de pronto las pérdidas por accesorios sí son más relevantes, porque estás diciendo que solo tienes una longitud de 1 metro y le vas a colocar un montón de accesorios quizás sin sentido. Pero es eso, es como para que no se orienten siempre a que más accesorios está mal, ¿no? Pues eso también tiene que ver en la funcionalidad y por los propósitos de diseño. Claro, pues tampoco colocar en exceso, pues porque, coloquemos un montón de codos o de válvulas porque quiero, o porque, por ejemplo, usted puede colocar válvulas donde quiera, pues, pero por seguridad voy a colocar una válvula cada metro, pues eso sí tendría sentido, o será que si por allá atrás tienes una sola y cierras del todo ya no habrá necesidad de hacer eso, bueno, ese tipo de cosas, o con los medidores, cuando necesito medir presión y temperatura. No sé, creo que Gustavo preguntaba una vez, la semana pasada cuando estábamos hablando de manometría, uno donde medía la presión. Usted puede medir la presión donde quiera, ¿cierto? Usted en la tubería puede ponerlo donde quiera, pero ya usted mira desde el punto de vista práctico, ya desde el punto de vista, damos al vuelco ingenieril, donde es relevante medir la presión y donde no. Un medidor de presión de más, un accesorio de más, se traduce en costos, ¿cierto? Y esos costos, pues,
Uno trata de minimizar costos, minimizar efectos negativos al ambiente, todo eso, ¿cierto? Entonces ahí pues, entran a jugar otro tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, por lo menos pues, esto es también orientado a la parte de diseño de redes de tubería, que es como lo que, la tarea que tienen ustedes pendientes como equipo de diseño, ¿cierto? Que tratar de tener en cuenta eso. Listo. Ahora sí, antes de proyectar las diapositivas y mirar ecuaciones, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que decir. Listo, Juan Alejandro y Sebastián dicen que no, entonces vamos a creerles a ellos dos. Entonces, espero yo aquí busco y miramos esa parte. Importante entonces, muchachos, bueno, ya ahí les dije a la hora de diseñar, pero digamos que los problemas usuales de los libros y eso, importante entonces es identificar cómo calcular el factor de fricción o cuál puede ser, digamos, de cierta manera, la mejor alternativa para determinar el factor de fricción. Esperen, viscoso. Ah, bueno, Jaime. No había visto el mensaje. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Bueno, ya sabemos pues lo de Bernoulli, no vamos a seguir con Bernoulli pues repasándolo, ya sabemos pues a qué se refiere y cuál es el Bernoulli ideal, listo, muy bien, las formas de representarlo, las restricciones que tiene, ya también dejarles claro pues que desde el punto de vista real pues entonces se cae un poquito lo que tiene que ver Bernoulli cuando tenemos gases, por ejemplo, porque eso no es incompresible y aparte también asumir que es flujo no viscoso tampoco está bien, ¿cierto? Entonces eso tiene errores, entonces por eso es que está el nuevo Bernoulli. ¿Cierto? La ecuación de Bernoulli modificada, que es básicamente los mismos tres términos. Energía asociada a la presión o energía de flujo, energía asociada a la velocidad o energía cinética, y la energía asociada a la posición o altura o energía potencial, ¿cierto? Aquí como está el Bernoulli, no sé si yo acuerdo en la clase anterior, les dije yo que podíamos dejarlo expresado como está acá, en unidades de presión, está bien, o simplemente divido esta entre gamma, que es ρ por g, y me queda de esta forma que queda en términos de metros, porque estas ecuaciones que vamos a ver para calcular pérdidas quedan en unidades de longitud, en unidades de metros. Entonces, esta es la forma de utilizarla correctamente cuando estamos evaluando problemas con pérdidas. Y acá está el menos h, que corresponde entonces a las pérdidas totales. ¿Cierto? Este menos h, si lo desglosamos, sería pérdidas por fricción más pérdidas por accesorios o localizadas. Les dije, las por fricción se llaman pérdidas por fricción, pérdidas mayores o pérdidas por tubería recta. Las por accesorios se llaman pérdidas por accesorios, es el nombre más común, pérdidas menores, pues si hay unas mayores, esas serían las menores, o pérdidas localizadas, porque son locales, en los puntos donde tengo eh, accesorios, ¿cierto? Entonces acá sí es importante que yo sepa quién es uno y quién es dos, porque se supone que el punto 2 o el punto de llegada, este punto, tiene menos energía o la suma de esas energías es menor en este punto en comparación con el de partida, porque en ese recorrido fue perdiendo energía, ¿cierto? Que es lo que representa esto. Acá, por ejemplo, pues 1 o 2 era hasta irrelevante.
Pues desde que una misma línea de corriente, bueno, pues usted puede voltearla como es una igualdad, sí. Pero acá entonces sí es importante saber a qué lado, en qué lado coloca la H. O al otro lado, pues tal vez llegado, pero sería positivo, más H, ¿cierto? Pero entonces acá sí es importante tener claridad de dónde a dónde voy para yo saber cómo expreso correctamente la ecuación. Esta H, entonces hasta acá, bueno, esto es como sacaríamos H, que H realmente esas pérdidas corresponden es a la diferencia, ¿cierto? A la diferencia de energía aquí entre el punto 1 y el punto 2. Si usted despeja H de acá, le va a quedar que sería la energía en el punto 1 menos la energía en el 2. Es como un balance de energía sencillo. Lo digo sencillo en términos de que yo sé que la mayoría ya está viendo o algunos ya vieron balances y balances, los balances de energía pueden llegar a ser muy cansones. Porque uno toca considerar las energías internas, reacciones. Entonces yo me acuerdo cuando vi balances hace un tiempo, entonces yo me acuerdo que ahí sí, en cambio acá son como balances de masa y balances de energía, pero muy simplificados. Lo que les decía yo en la clase anterior, la ecuación de conservación de la masa acá es una bobada, pues no me entienden la palabra bobada, porque realmente no hay reacción química ni nada, es simplemente sumar entradas y salidas y listo. Por allá en balances, no sé con quién la está viendo, que con Diego o con, no sé si el otro profesor es Farlan, por allá también tienen que meter un montón de cosas. Acá no, y lo digo con la energía. Acá simplemente es considerar estas formas de energía, nada de cambios de energía interna, ni generación de calor, ni nada. Ese H ya, digamos, cumple. Como no hay reacción química ni nada, no tengo que colocar más cosas. Entonces, digamos que esos son balances de masa y balances de energía, pero en un contexto más fácil, bajo pues, la premisa de que estamos hablando pues netamente solamente de transporte de fluidos. ¿Cómo se calculan las pérdidas? Lo que les decía. Entonces, las pérdidas realmente son pérdidas por accesorios y las pérdidas por tubería recta o por fricción o pérdidas mayores, ¿cierto? HL, acá en esta notación, HL son por tubería recta y HA son pérdidas por accesorios. ¿Cierto? Entonces, realmente las pérdidas que aparecen acá en esta ecuación son la suma de esos dos tipos de pérdidas, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular las pérdidas por accesorios y las pérdidas por tubería recta. En algunos problemas, sí, se pueden despreciar más por accesorios. En la vida práctica también hay una consideración que tiene que ver en función de la distancia. Si entre dos accesorios, la distancia de tubería, pues la tubería entre ellos dos, supera cierta longitud, uno puede despreciarlo. Eso lo vemos ya al final. Pero es cuando la distancia es muy grande. Pero bueno, básicamente tenemos entonces que saber cómo calcular tanto las de accesorios como las de tubería recta o fricción. Aquí están entonces las pérdidas por tubería recta o fricción. Independientemente del problema que tengamos, las pérdidas por fricción se pueden calcular con esta fórmula que está acá. Independientemente, o sea, hasta acá todavía no nos hemos detenido a hablar de turbulento, laminar, newtoniano o no newtoniano. O sea, independientemente de eso, las pérdidas por tubería recta o por fricción son estas. La forma que vamos a manejar acá, que también les creo que les dije mucho la vez pasada, que tienen en cuenta cuál es el factor de fricción que se trabaja acá y cuál es el que se trabaja en algunos libros. La fórmula que vamos a trabajar acá, independientemente pues de que sean parecidas, pues acá lo vamos a dejar con esta anotación para que se nos enreden, es esta primera. Y es que las pérdidas van a ser iguales a 4 veces un factor que se llama factor de fricción. En este caso, si no tiene subíndice para nosotros, si tiene solamente la F, ese factor se llama factor de fricción de Fanning. Listo. Ese factor multiplicado por la longitud de la tubería tiene lógica. Si estamos hablando de pérdidas por tubería recta, pérdidas por fricción, deberíamos incluir un término asociado a la longitud, ¿cierto? Porque entre más, ahí sí quedaría como lógico, pues entre más largo sea el tubo, mayor van a ser las pérdidas, ¿cierto? Mayor roce va a haber con la pared que tiene fricción, que tiene rugosidad, listo. Entonces, L es la longitud de la tubería, el tramo de tubería al cual yo quiero identificar o quiero determinar sus pérdidas. D es el diámetro de esa tubería. B es la velocidad. Aquí también vamos a tener problemitas más adelante porque estas dos señoras están relacionadas. Si se acuerda de la ecuación de continuidad,
caudal es velocidad por área, ¿cierto? Entonces, la velocidad de cierta manera está condicionada por el caudal y el diámetro, porque es el área, ¿cierto? Estamos en tubería, esa fórmula, pues, diámetro se sobreentiende que es para tubería de sección circular, ¿cierto? Entonces, estas dos señoras están ahí condicionadas, entonces a veces tenemos problema si desconozco alguna o las dos, y la gravedad. Listo. La otra es la misma, lo único que cambia es que ya no es el mismo factor F, sino que ya es un factor FD que se llama el factor de Darcy. Pero ese factor de Darcy FD es 4 veces el de Fanning. Entonces, por ejemplo, en el programita que está en internet que les compartí, que ahora lo volvemos a recordar, ahí el que se calcula es el de Darcy. Él lo dice ahí, el de Darcy. Entonces, usted está calculando las pérdidas con a ese de Darcy tendría que dividirlo entre 4 y ahí tendría el de Fanning. ¿Listo? O ya de entrada se casa con esta, bueno, ya eso es independiente, solamente que tienen que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, utilizar las ecuaciones que están acá o las de otro libro o los gráficos o eso, si el factor que están determinando es el de factor de Fanning o el de Darcy. En las diapositivas y en todos los ejercicios que yo haga, la F sola es Fanning. Listo, si le pongo la D es Darcy. En los libros puede que no. Listo, que no sea que bobamente uno se le olvide eso y se dañe un ejercicio por no tener en cuenta cuál es el factor que está ahí. Entonces ya ustedes, a medida que vayan estudiando y se vayan familiarizando con los problemas, también van a ir recordando eso. Listo. Como les digo, entonces, miren que hasta acá en ninguna parte se ha hablado de que el régimen de flujo sea incidente, ni tampoco se ha hablado de si newtoniano o no newtoniano. O sea, esta fórmula para calcular pérdidas es la general. Aquí ya el meollo resulta, entonces es este señor, ¿cómo lo determino? Porque usted puede tener la longitud, puede tener el diámetro, la velocidad, listo. ¿Cómo determino el factor de fricción? Entonces, ahí con el factor de fricción, entonces ahí sí es que tenemos que pensar, no, determinar cuál ecuación utilizo, y esas ecuaciones están en función de lo que les decía, el régimen de flujo y el tipo de fluido en función de la reología. Para calcular el factor de fricción, entonces, lo que digo, tenemos que saber si estamos en régimen laminar o régimen turbulento, si no lo recuerdan, pero yo creo que sí. Para calcular o para determinar si es laminar o turbulento está nuestro parámetro dimensional Reynolds. En este caso, los problemas los vamos a trabajar en tubería de sección circular, entonces este es el Reynolds para tuberías circulares. Ya sabemos que si me da Reynolds menor a 2000, es laminar. Si me da Reynolds mayor a 4000 es turbulento. Si me da entre 2000 y 4000 estamos en régimen en transición y lastimosamente no hay ecuaciones para el régimen en transición, sino que tenemos ecuaciones solamente para laminar y turbulento. Entonces cuando quedamos en la transición, pues toca aproximarlo a alguno de los dos, al que esté más cerquita. Esperemos que no quedemos en un Reynolds de 3000, porque el Reynolds de 3000 está ahí como en la mitad, igual equidistante a la zona laminar como a la zona turbulenta. Entonces ahí pues no sé, pues podría escoger cualquiera de los dos, sería entre tendría el mismo error. Pues probablemente no diría turbulento, pero ahí es libre de escoger. Si ya da menor a 3000, o sea más cerquita al 2000 que al 4000, pues es más viable escogerlo como laminar o utilizar las ecuaciones de laminar, pero si no, pues si me da mayor de 3000, 3500, 3900, pues llevarlo a turbulento. Sí, eso es una primera cosa. O sea, el régimen en transición, pues ojalá no quede en régimen en transición, pero sí queda, porque Reynolds pues, puede dar cualquier cosa. Ya sabemos que en transición tendríamos que aproximar, entonces eso va a generar cierto error. Y bueno, entonces no solamente depende de esto, sino que también depende del régimen de comportamiento reológico, ¿cierto? Es decir, cómo podemos modelar el comportamiento del esfuerzo en función de la velocidad de formación, sean newtonianos, ya sabemos, newtonianos son la mayoría de fluidos, o no newtonianos, que ya tenemos una gama de no newtonianos, pues yo creo que eso ya lo recuerdo. Entonces, si el régimen laminar, o sea, me da Reynolds menor a 2000 o Reynolds o transición cercano más a 2000 que a 4000. Si el fluido es newtoniano, el factor de fricción se calcula de una manera muy fácil. 16 sobre Reynolds. O sea, usted calculando el Reynolds,
16 lo divide entre 13 Reynolds y ahí tiene el factor de fricción. Fácil, es la ecuación más sencilla que hay, la de laminar. Laminar newtoniano. Listo. O sea, que tenemos que garantizar, primero, que sea newtoniano. Y segundo, tenemos que garantizar que sea un Reynolds menor a 2000 o, si es transición, aproximarlo a laminar desde que se pueda. Si es no newtoniano, entonces no newtoniano, ahí sí que vale, porque en no newtoniano tenemos una cantidad de no newtonianos, ¿cierto? Que cumplen diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de comportamientos. Entonces, si son, por ejemplo, un gran grupo, se abarcan por ejemplo, los purés, las salsas, todo eso se abarcan en el grupo de ley de potencia, ¿cierto? Entonces, si el fluido cumple con la ley de potencia, el factor de fricción se calcularía 16, pero ya no es el mismo Reynolds, sino un Reynolds que se llama Reynolds LP, Reynolds ley de potencia. Y este Reynolds ley de potencia no se calcula como este mismo Reynolds, porque en el Reynolds, en la ley de potencia no hablamos de viscosidad, sino que hablamos de otros parámetros. Ese Reynolds ley de potencia se calcula con esta fórmula que está acá. Ahí está, pues ya se van acordando, yo creo que con esto ya se van acordando de muchas cosas que les había dicho antes. Se van acordando porque yo era tan cansón, o porque no cansón, sino porque hubo una primera entrega del proceso, del proyecto, en la cual se les pedía determinar N y M, ¿cierto? Y la revisábamos bien, que cómo hicieron la regresión, profe, así. Bueno, bien, entonces considere, bueno, está bueno, trabajen con ese, o buscaron en otro libro y no como en el que la mayoría encontró, entonces mejor busquen otro, porque ahí vemos que este Reynolds es dependiente de esos parámetros que condicionan la ley de potencia. Ahí está la M, ahí está la N. Entonces, para poder determinar el Reynolds LP, debo conocer, entre otras cosas, como la densidad, la velocidad y el diámetro, también debo conocer estos parámetros asociados a la ley de potencia, que son el índice de consistencia y el índice de comportamiento. Entonces, la más fácil es esta, newtoniano laminar, porque se calcula el Reynolds normalito, que es muy fácil, y con esa sale ya el factor de fricción. Esta no es que sea tan complicada, solamente que tenemos que tener en cuenta el Reynolds LP, y ese Reynolds LP pues lo sacamos en función de los parámetros reológicos del fluido. ¿Listo? Bueno, que el fluido no cumple con el modelo de la ley de potencia, es no newtoniano, pero se ajusta al modelo del plástico de Bingham. Bueno, si se ajusta al modelo del plástico de Bingham, pues entonces el factor de fricción ya no es así sencillito, bonito como este, sino que ya es esta fórmula. Aparece acá un RB, que corresponde como un Reynolds para Bingham, ¿cierto? Reynolds LP, Reynolds ley de potencia. Reynolds B o RB corresponde a Reynolds de Bingham, que se calcula con esta ecuación. Este parámetro se llama viscosidad plástica, que es característica de ese modelo reológico. Y aparece acá un H, que es un número que se llama el número de Hemström, y ese número de Hemström perdón, ese número de Hemström se calcula a partir de densidad, diámetro y otras propiedades, pero que están asociadas a ese modelo. Este esfuerzo que está acá se llama esfuerzo de excedencia. Si recuerdan el plástico de Bingham, a ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Si el plástico de Bingham no está acá dibujado, o recuerden que el plástico de Bingham es el que se comporta como sólido hasta cierto punto y luego de ahí empieza a fluir. Entonces, ese tau cero ahí corresponde al esfuerzo a partir del cual, si yo trabajo con valores de esfuerzo superiores a ese, él empieza a comportarse como un fluido. Pero son parámetros reológicos que deberíamos tener si nuestro fluido es no newtoniano plástico de Bingham. Entonces, estas son las tres ecuaciones que vamos a manejar acá para el régimen laminar. Newtoniano, fácil. Ley de potencia, estoy casi seguro que a todos, creería que a todos, es más seguro a los que tienen mayor porcentaje de sólidos, les va a dar el régimen laminar en el proyecto. Por ejemplo, los grupos, los últimos grupos, a ellos probablemente les va a dar régimen laminar. A los primeros también estaría casi seguro, pero no lo aseguro así 100%. Pero lo más probable es que todos trabajen con régimen laminar, pues obviamente eso lo van a tener que verificar ustedes. Y les va a tocar hallar el factor de fricción así, ¿cierto? Ya eso cada uno. Bingham, pues realmente esto aquí está más como ilustrativo porque los ejercicios en clase no vamos a trabajar con Bingham ni tampoco está en el proyecto. Entonces ahí, pero ya saben que también están las ecuaciones. Antes de mirar régimen turbulento,
¿Cómo sé yo que un fluido es laminar o turbulento? El fluido newtoniano yo lo puedo establecer a partir del número de Reynolds, ¿cierto? Calculo el número de Reynolds para fluido newtoniano y ya sabemos en función del valor sé si es laminar o turbulento. Si es fluido no newtoniano, porque ya no aplica esta ecuación, sino que ya hay otros Reynolds, si es que el Reynolds LP, el Reynolds para Bingham. Si es fluido no newtoniano, el criterio para saber si es laminar o turbulento está acá. De hecho, esta diapositiva debería ir antes. También creo que lo dije déjà vu, lo dije por allá al principio. Para yo saber si es newtoniano, perdón, no newtoniano, y laminar o turbulento, el criterio es el que está ahí. Si cumple la ley de potencia, yo puedo decir que es no newtoniano, ley de potencia, régimen laminar, si el Reynolds LP, que ya sabemos que ese se calcula de otra forma, este Reynolds LP, que ese Reynolds LP es menor o si es menor a 2100. ¿Listo? Si es mayor a 2100, ya tómelo turbulento. Es decir, ahí no hay transición. ¿Cierto? O sea, si ya, esa es como la barrera. La frontera, si el Reynolds LP, calculado pues en función de lo que dice Reynolds LP, me da menor a 2100, lo puedo tomar como laminar. Si me da mayor a 2100, lo puedo tomar como turbulento. Incluso, uno puede meter ahí el 2100 en el turbulento, porque ya digamos que según las observaciones, a partir de 2000 ya se empieza a ver que la parte pues que el comportamiento laminar se va perdiendo. Entonces, si es menor a 2100, laminar, y si es igual o mayor a 2100, turbulento. Ahí ya no hay que aproximar que me dio 2500, no, ahí ya no hay zona de transición. Como esos fluidos no newtonianos que obedecen a la ley de potencia son por lo general fluidos espesos, con mayor consistencia, es muy poco probable que uno logre un Reynolds LP demasiado grande. Porque un Reynolds muy grande, en este caso el Reynolds ley de potencia muy grande, implica que él se va a mover a mucha velocidad para garantizar, pues para que quede como en esa zona de turbulencia. Por ejemplo, es una salsa o algo así para que la mueva a mucha velocidad, es complicado. Entonces, por eso también es que yo soy casi seguro que la gran mayoría, por no decir que a todos los grupos, les va a dar que ese puré que tienen de pera en zona del Reynolds menor a 2100 laminar, porque no es muy fácil llegar a obtener velocidades tan altas cuando estamos transportando fluidos de esta naturaleza, que son, no voy a decir más viscosos porque la palabra viscoso es más asociada a newtoniano, pero que son, digamos, más, con mayor consistencia, más espesos. La palabra espeso, listo. Pero entonces, por eso es que les digo que es muy probable que la gran mayoría queden al menos en el proyecto en este régimen laminar, porque no creo que obtengan valores de Reynolds LP mayores a 2100. De hecho, el semestre pasado habían reinos de 1, de 2. O sea, no creo que lleguen al 2000. Bueno, en general, entonces ya sabemos que acá para clasificar esos fluidos o ese flujo en laminar o turbulento, pues ya el criterio cambia, porque ya son fluidos no newtonianos, ley de potencia que difiere del Reynolds habitual que estábamos acostumbrados. También hay otro criterio para saber si un plástico de Bingham está en flujo laminero turbulento. Para eso, ese sí es más enredadito, de hecho, y de hecho estas correlaciones que están acá, eso salieron, fue como de un artículo y medio, no, bueno, medio no, digamos que tiene un buen ajuste con muchos fluidos plástico de Bingham, pero digamos que no está como tan generalizado o normalizado, pues, pero se supone que ahí, para usted saber si es laminar o turbulento, si es plástico de Bingham, tiene que sacar un Reynolds nuevo, que se llama este Reynolds C, se llama Reynolds crítico, que aquí está la definición del Reynolds crítico. Y básicamente con este Reynolds crítico uno lo que saca es una velocidad crítica. O sea, el Reynolds crítico lo podemos calcular con esto que está acá. Con el número de Hemstrom, esta correlación, lo saca de acá el valor de este phi. Con esto saca, digamos, cuánto sería el Reynolds y luego despeja la velocidad y esa velocidad
se llamaría velocidad crítica. Si la velocidad suya es mayor que la crítica, es turbulento. Si no, es laminar. Entonces es como más complicado, no tan fácil, por así decirlo, no tan directo. O sea, aquí tendríamos que tener en cuenta. Primero, calcular el Reynolds crítico, un nuevo Reynolds crítico como que referencia. Ese Reynolds crítico aparece otro factor acá. Estos valores de acá los podemos obtener a partir del Hemstrom, que ya estaba definido por acá atrás. Aquí está el Hemstrom. Entonces ahí voy sacando de ahí de espejo este valorcito, este coeficiente. Con ese coeficiente vengo acá, lo reemplazo en esta fórmula y hallo el Reynolds crítico. Y luego igualo ese valor a la otra definición de Reynolds, que sería esta, y despejo la velocidad. Esa velocidad que despeje se llama velocidad crítica, y si es más pequeña que la que yo tengo, o sea, si la mía es mayor, o sea, la real, la de flujo, es mayor a la crítica, diríamos que nuestro fluido está en régimen turbulento. Entonces ya ahí no hay valores, o sea, ya ahí usted no puede estar como tan seguro de qué va a pasar. Probablemente tampoco espero yo tener, bueno, el plástico de Bingham tiene una condición, y es que cuando él empieza a fluir, fluye como fluido newtoniano. Entonces, bueno, no podríamos como tanto casarnos con que sea más consistente o más espeso o no. Listo. Pero entonces, quizás ustedes deben estar, ay, pero eso no entendí, o deben estar ahí. Simple, esta parte de Bingham, déjamela más como mostrarles a ustedes que independientemente del tipo de fluido, podemos, digamos, hacer aproximaciones para calcular el factor de fricción. O sea, no quiere decir que siempre vamos a tener fluidos newtonianos, que no siempre va a ser el mismo Reynolds, no. Es más fácil la ley de potencia quizás, porque ahí se incluyen muchos fluidos no newtonianos, entonces es más fácil de interpretar que Bingham. Pero básicamente haga que les quede claro que sí se puede, o sea, independientemente del tipo de fluido, pues usted puede establecer el régimen de flujo y también puede establecer el Reynolds y eso. O sea, ya es aplicaciones más particulares. Por ahora, pues nos interesa más el newtoniano, porque abarca muchos fluidos y los ejercicios en clase son para newtonianos, y no newtoniano porque usted, ley de potencia, pues no newtoniano, ley de potencia, porque es el fluido que ustedes van a trabajar en el proyecto. Bingham, pues no sabemos cuándo, pero quizás es mucho menos probable que yo trabaje con ese tipo de fluido, pero bueno. Entonces ya sabemos, digamos, cómo podemos establecer el régimen de flujo, digamos, para varios tipos de fluidos, clasificados según su comportamiento reológico, y tenemos ya las ecuaciones, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Bien. Laminar. Siempre es mejor laminar, son más fáciles las ecuaciones. Turbulento. Aquí en turbulento, pues ya se vuelve un poquito más maluquito. Para el turbulento, si es fluido newtoniano, miren la ecuación, se llama la ecuación de Colebrook, que es ya, pues, prefiero el 16 sobre Reynolds, que esta ecuación de acá. Que aparte que también tiene el Reynolds por acá metido, tiene el factor de fricción, ni siquiera lo tiene despejado directamente, sino que lo tiene ahí implícito. Entonces, bueno, pues obviamente creo que todos coinciden que es mejor calcular 16 sobre Reynolds que eso, pero también sabemos que no siempre nuestro régimen de flujo va a ser laminar, y también sabemos que en algunas aplicaciones el régimen turbulento es mucho mejor, porque el régimen turbulento favorece, por ejemplo, la transferencia de calor, la transferencia de masa, ¿cierto? Entonces, agua en régimen turbulento se puede tener fácilmente, porque el agua y muchos solventes orgánicos y muchos fluidos de esa naturaleza tienen viscosidades relativamente bajas en el contexto de los fluidos, de los líquidos, entonces pueden alcanzar velocidades altas y generar régimen turbulento rápidamente, ¿cierto? Entonces, es viable, es probable que también haya casos en los cuales tengamos fluidos en régimen turbulento, entonces tenemos que saber cómo determinar, en este caso, el factor de fricción para ese tipo de régimen. Aquí está la ecuación de Colebrook, que de pronto, si usted tiene todo, si usted tiene E, es la rugosidad de la tubería. Aquí vuelve entonces a aparecer este parámetro, la rugosidad de la tubería. D es el diámetro. El Reynolds, pues ya sabemos cómo se calcula para newtoniano. Si usted tiene todos los datos, pues usted podría de pronto en alguna la calculadora, si tiene calculadora programable o en Excel o en Solver, lo que quiera, despejar F, ¿cierto? Despeja F, pues con estos datos, teniendo todo lo demás, bien, ¿cierto? Manual, bueno, el manual,
pues no sé, pues de hecho usted nunca encuentra esta ecuación, digamos, despejada. Entonces manual ya es más complicado, pero bueno, esa es una opción, calcularla con esta ecuación que digamos se ajusta y bien. Otra opción es que esto se encuentra dibujado en este diagrama. Se llama el diagrama de Moody. Pues también lo puedo hacer de manera gráfica. Si por alguna razón no puedo despejar el factor de fricción de esta ecuación, pues entonces puedo utilizar este diagrama que se llama el diagrama de Moody. Que el diagrama de Moody básicamente permite establecer el factor de fricción en función de el número de Reynolds que está acá. Acá vemos el número de Reynolds. Esta partecita que está acá es el laminar. Aquí mismo le dice 16 sobre Reynolds. Y aquí a partir de 4000, pues ya empiezan como las curvitas. Y está este otro que corresponde a la rugosidad relativa. Es un parámetro adimensional que corresponde a la rugosidad del material. Esta rugosidad es solita, se llama rugosidad absoluta, que es, por ejemplo, la que la encuentran en milímetros, así aparece, aquí está, aquí aparece reportada en las tablas, en milímetros, cosas así. Dividida el diámetro, por eso se llama rugosidad relativa, o sea que dependiendo del diámetro que usted tenga y del material, pues saca este valor, es adimensional. Entonces, usted conociendo el Reynolds y conociendo la rugosidad relativa, usted puede determinar el factor de fricción. Supongamos que me dio un Reynolds de 10 a la 6, aquí está, y una rugosidad relativa de 0.002. O sea, esta curva. Se cortan en este punto. Entonces ya me vengo derechito. Por ejemplo, en este diagrama de Moody, que es el que tenemos nosotros, acá tenemos dos escalas. Una que dice FM y una que dice FF. El que dice FF es el de Fanny, que es el que está acá. Este de nosotros, el que yo digo que yo nombro sin subíndice. Y este que está acá, el primero, es el otro, es el que es 4 veces el de Fanny, el de Darcy. Entonces, dependiendo de la forma como usted esté trabajando la ecuación de pérdidas, sea con Darcy o con Fanning, como les digo, yo lo hago con Fanning, entonces por eso utilizo siempre la F solita. Si es el de Fanning, debo leer esta columna, pues esta escala externa, no acá. Pero entonces, puedo leer el factor de fricción, si no lo puedo determinar a partir de la ecuación de Colebrook, a partir del diagrama de Moody, y en ese diagrama de Moody, pues entonces entramos con dos cosas. El Reynolds, que ya implica que yo conozca la velocidad y el diámetro, ¿cierto? Porque el Reynolds depende de la velocidad y el diámetro. Ahí el problema va a ser cuando no conozcamos velocidad y diámetro, que es un tipo de problemas de los cuales hablaremos en otras clases. Porque si usted tiene dos, pues normal, calcula el Reynolds, que sería de diámetro por densidad, por velocidad sobre viscosidad. Si los tiene bien allá el Reynolds, lo que está al otro lado es la rugosidad relativa, que es rugosidad sobre diámetro. Si tiene el diámetro, pues no habría problema, tendría estos dos valores, puede leer allá. El problema se complica cuando usted desconoce esas dos cosas. Cuando usted desconoce la velocidad y el diámetro, o una de las dos. Porque usted puede tener el diámetro, pero no conoce la velocidad. ¿Cierto? Si usted conoce el caudal y conoce el diámetro, saca velocidad, ¿cierto? Porque la caudal es igual a la velocidad por área, ahí tiene cómo calcular la velocidad si tiene el caudal, o al contrario, si tiene caudal y velocidad, puede sacar el diámetro, pero a veces puede que usted no tenga caudal tampoco, que solamente tenga, digamos, diámetro. Entonces, si solamente tiene diámetro y no tiene caudal, ¿cómo haya la velocidad? O al revés, si tiene velocidad y no tiene caudal, ¿cómo haya el diámetro? O puede que no tenga ninguno de los dos, ¿cierto? Ahí ya es donde los problemas se vuelven malucos y entonces uno empieza a iterar, tiene que empezar a suponer valores. Y uno empieza a suponer valores del factor de fricción y entonces se empieza como a devolver hasta que le converge, que esos son los tipos de problemas que no hemos visto. Pero entonces, esta es otra estrategia. ¿Qué problema tiene? Todos los problemas que tenemos siempre que trabajamos con métodos gráficos.
cómo usted lee, ¿cierto? No es lo mismo la lectura que quizás yo puedo hacer o la que puede hacer de pronto alguno de ustedes. Siempre hay un error que está asociado a la parte subjetiva, a la lectura que usted hace. O que, por ejemplo, esto no tiene ni siquiera una escala bien, eso es como escala logarítmica. Por ejemplo, acá no están todas las curvas, entonces a usted le toca ponerse aquí a trazar una trayectoria en función de las otras. Es eso. Entonces ahí ya nos tendríamos que poner a ver el error que tiene asociado eso, un método gráfico. Yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, pues no teníamos pues, celulares con acceso a internet ni computadores, entonces los exámenes de fluidos, pues, eran a mano y uno hacía todo esto cuando estudiaba con el diagrama. Entonces es más fácil, ¿cierto? Si estuviéramos presenciales y fuéramos a hacer un examen, del examen, pues la idea sería hacerlo a mano, ¿cierto? Pero obviamente ya en otro contexto, que ya no estamos digamos, obligados a hacerlo a mano, o cuando uno está estudiando, pues pierde tiempo de pronto haciendo la lectura, pues es bueno saberlo, uno puede utilizar otras herramientas, ¿cierto? Entonces ya esto está, por ejemplo, programado en Internet, que es lo que vamos a mirar ahora. Pues ya hay programitas, usted lo puede hacer en ese programa. De hecho, en el examen se diseña de tal manera que lo pueda hacer de cualquier forma, o sea, que en el tiempo que se les dé para hacer el examen, si usted no tiene, si usted lo quiere hacer a mano o leyendo el diagrama, le dé el tiempo para hacerlo, pero si usted quiere, digamos, hacerlo más rápido o verificar, también puede hacerlo utilizando las herramientas que hay, ¿cierto? Estamos, digamos, en un contexto diferente, no estamos presenciales, por eso. Y tampoco pues es castigar al que no puede, digamos, entrar, pues lo puede hacer de cualquier forma, desde que me deje claro cómo lo hizo. Y también pues que si hace una lectura mal de internet, pues probablemente ahí ya no hay manera como de hacer reclamo o demostrarle pues algo. Que ya les había dicho que que en internet ya están, digamos, todos esos programitas diseñados para calcular esos factores de fricción. Yo también se los había enviado, pero espera, aquí yo cargo abro una pestaña, aquí lo tengo, Colebrook Equation. Y aquí está, digamos, uno. Pues pueden haber varios. Este es el que pues, yo siempre uso. Pues, me parece bien, y funciona bien. Que permite calcular el factor de fricción, ¿cierto? Esta es una de las muchas opciones que hay en Internet. Acá, por ejemplo, él me pide que ingrese la rugosidad relativa, perdón, absoluta, uno la indica, en qué unidades, dependiendo del sistema que esté, miren que tiene muchas, así que metros, el diámetro de la tubería, vamos a decir que es este, pues, el metro. Profe, pena, estamos viendo las diapositivas, no estamos viendo el programita o la página de internet. Ah, listo, espera que yo creo que estoy compartiendo solo una pantalla, una cosa. Ya, gracias, gracias, Juan Sebastián. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, gracias, Juan Sebastián. Listo, entonces aquí está la página. Volver atrás para que vean. Yo aquí las tengo ya en favoritas. Entonces uno se mete a la página, pero igual yo creo que ya muchos de ustedes la recuerdan. De hecho, en el correo está. Igual yo voy a ver si este fin de semana vuelve a enviar un correo con toda esa información, porque sé que ese correo va a estar por allá en abril. Entonces, nuevamente un correo con esto. Listo, acá esta funciona bien, pero hay varias, ¿cierto? Entonces, acá uno ingresa la rugosidad absoluta. La rugosidad es esa E cuando tiene unidades, que esa rugosidad la sacamos de tablas. Ahora hablamos de eso. Acá está, tiene acá para cambiar unidades, pues por lo general eso puede estar en metros, milímetros, vamos a ver si está milímetros, por acá debe estar el milímetros, milímetro, aquí está, pues la rugosidad como es pequeño, es un dato pequeño, puede estar en milímetros, en metros o en pulgada en sistema inglés, pero aquí está pie, pulgada, listo, usted le coloca las unidades. El diámetro, entonces es el diámetro de la tubería, ¿cierto? Usted también lo puede, ya lo debería tener, o bueno, lo está iterando, listo, las mismas unidades. Y el número de Reynolds, le recuerdo a usted que el número de Reynolds no tiene unidades, ¿cierto? Entonces usted coloca su Reynolds y listo. Supone pues que esto debería dar un Reynolds alto porque es turbulento, entonces ahí están los valores. Le damos calcular.
y él acá me saca la respuesta. Pero mire lo que dice acá. Factor de fricción de Darcy, ¿cierto? Entonces, este que está acá es el de Darcy. Nosotros dijimos que vamos a trabajar o en las diapositivas, ya eso depende de cómo se case, o con qué forma se case, el F que está solito allá es el de Fanny. Este de Darcy es 4 veces el de Fanny. O sea que si usted está trabajando con la fórmula que aparece la F solita, a este valor que está acá lo tiene que dividir entre 4, ¿cierto? Entonces, este punto 0,30 debería dividirlo yo entre 4 y ese entonces sería mi factor de fricción de Fanny. Es como, no, la verdad nunca me he dado el trabajo de buscar un programa que calcule directamente el de Fanning para evitar confusión. Entonces no sé si si ustedes lo encuentran, bien. Pero si van a trabajar acá, ahí mismo les dice, Darcy, listo, puede anotarlo en su cuaderno, en una nube, no olvidarse de, porque puede que en un examen usted solamente ingrese, calcular y del mismo afán se olvide de que es el de Darcy o no cayó en cuenta. Listo, pero esas son estrategias que cada uno arma, ¿cierto? Yo para acá ponerme a inventar con eso, voy a hacerlo utilizando el diagrama de Moody. Me demoro más, pero de pronto soy más seguro por ese lado. No, tengo una calculadora que me permite programar y de entrada resolver la ecuación de Colebrook ingresando los datos, listo. O puedo programar, como es un examen que no es presencial y puedo utilizar, digamos, Excel, puedo utilizar Excel y programar en Excel algún programita para que me resuelva la ecuación de Colebrook, ¿cierto? Eso ya depende de cada uno y de las posibilidades de cada uno. Como les digo, en el examen se diseña de la forma de que se puede hacer de la forma más larga, que es manual. O sea, que haya que iterar manualmente, que haya que hacerlo así y que dé el tiempo. Entonces, ahí tampoco se preocupe usted si prefiere estudiar a la vieja escuela, ¿cierto? Que no utilizar otras cosas, porque realmente sí. O si usted quiere utilizar las ayudas que hay, pues entonces tener en cuenta que no vaya a cometer un error bobo por el afán o algo así. O sea, que tiene que también ser consciente de lo que está haciendo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si es porque nos va a hablar o se le abrió el micrófono por error. Es Omar. Entonces no se le escucha a Omar si estás hablando. Qué pena. Si estás hablando no se le escucha. Se le escucha muy lejos, Omar. Yo el micrófono, lo siento. Ahí sí se le está escuchando mejor. Sí, es que tengo los auriculares malos y no sé, lo activa solo, perdón. Qué curioso que el mismo que daña el tablero, que escribe cosas en la clase, es el mismo que se le daña el micrófono. Qué curioso. No, pues si quieres yo empiezo a rayar. No, por ahí ve que hice una raya ahora. Dije, hay varias cosas ahí que quiero resaltar para que no me olviden los apuntes. Sí. Claro. Bueno, muchachos, hasta acá entonces sería Reynolds turbulento, régimen turbulento, fluido newtoniano. Entonces ya sabemos que tenemos la ecuación de Colebrook, si la podemos resolver, diagrama de Moody como la segunda opción y tenemos ayudas extras que pueden ser las que tienen que ver con programas o cosas que ya estén prediseñadas. ¿Listo? Igual usted estudiando para el examen puede hacerlo, voy a mirar el diagrama, a ver si el diagrama me da igual a lo que me da el programita por allá. Eso siempre da igual parecido, entonces no hay problema. Listo. Todas esas aplican para régimen turbulento, fluido newtoniano, ¿cierto? Todo eso es para newtoniano. Ahora hablamos de no newtoniano. Acá está, por ejemplo, lo que tiene que ver con la rugosidad. Como les decía, la rugosidad está en tablas, uno por lo general la tiene. Para el proyecto, usted la rugosidad la pueden sacar en función del material que ya escogieron. En un examen tendríamos que darles directamente el valor de rugosidad o decirles cuál es el material y ustedes en las tablas buscarlo, ¿cierto? Aquí está, digamos, los valores correspondientes a las rugosidades. ¿Qué tener en cuenta de las rugosidades? Eso depende de la tabla.
hay en algunas tablas donde puede que le den el valor puntual, o en otra, por ejemplo, esta es de Darby, pero hay otros autores, Senger, Brunson, que puede que lo manejen diferente, den rangos. Acá, por ejemplo, él no da, por ejemplo, hierro, da un valor puntual, pero aquí da hierro galvanizado, da un rango entre .15 y .025. Cuando lo dan en rangos es porque uno sabe dos cosas. Uno es que cuando la tubería está nueva, hay menos rugosidad, pero a medida que se va pasando el tiempo, por el mismo efecto de la corrosión o lo que sea, la rugosidad va a ir aumentando, se van generando costricas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la rugosidad, a medida que va envejeciendo la tubería, la rugosidad puede ir aumentando. Entonces, por eso él da un rango. Dice, para hierro, por ejemplo, galvanizado, este es el rango de rugosidad. Y acá tiene otra columna que dice recomendado. Entonces, uno trabajaría, por ejemplo, si va a trabajar con esta tabla y el material suyo está en esta tabla, pues entonces trabaje con el valor recomendado. O otra tabla, pues de otros autores, pues puede que reporten de entrada un valor puntual. Entonces, si trabajamos por un valor puntual, usted trabaja con ese valor puntual. Eso lo digo es porque puede que busquen tablas y en las tablas salga así rango. Entonces, profe, ¿cuál trabajo? ¿Con el de .01 o el de .0015? Ah, tengan en cuenta que eso es un rango y que eso está en función de, por ejemplo, si la tubería está nueva o no, ¿cierto? Ah, bueno, profe, está nueva, sí, pero es nueva y después de un día ya no va a estar nueva, pues a medida que pasa el tiempo ya va, digamos, volviéndose más rugosa, entonces uno trabaja con el recomendado, ¿cierto? Que eso, a eso hace alusión el recomendado. Ni suponer que está ya muy usada y muy rugosa, porque pues, tampoco es sobredimensionar, pero que tampoco va a permanecer con la misma rugosidad de cuando está nueva, ¿cierto? Entonces, ahí trabaja uno con el recomendado. Si la tabla que usted va a utilizar para lo que sea no presenta, digamos, ese dato, así en rango, sino que reporta un valor puntual, pues entonces trabajamos con el valor puntual, ¿cierto? Ahí no habría, digamos, mayor cosa. Para que terminemos, hablemos de los no newtonianos, ¿cómo sería? Por ejemplo, en caso tal de que tuviéramos un fluido no newtoniano, régimen turbulento, ¿cómo sería la forma de hacerlo? Entonces, si tenemos un fluido no newtoniano en régimen turbulento y que obedece a la ley de potencia, entonces podríamos calcular el factor de fricción con esta expresión que está acá. ¿En función de qué? De que cumpla con estos criterios. Que el Reynolds LP esté entre 2.900 y 36.000 y que el N, el índice de comportamiento, esté entre 0.36 y 1. ¿Cierto? O si, por ejemplo, digamos, me da un Reynolds mayor a 36.000 o menor a 2.900, tenemos esta otra correlación que tiene un rango de aplicabilidad mayor. Reynolds entre 2.000 y entre 50.000 para otro rango de n. Entonces ya uno busca, en función del Reynolds LP, que se calcula de la misma forma como se calculaba anteriormente, en función de ese Reynolds y en función del índice de comportamiento n de mi fluido, en cuál de los dos rangos está, o si están los dos, en teoría puede utilizar cualquiera, ¿cierto? Y aquí tenemos las expresiones para determinar el factor. De aquí pues es más difícil encontrarlo, digamos, por ahí en algún programa ni nada. Aquí de pronto sí sería como programar o algo en Excel. Eso se suele hacer, por ejemplo, para este o quizá de otra forma. Está más fácil de hecho, porque esta ecuación está como más facilita. Es función de n, y acá está en función del Reynolds LP. Pero claro, tendremos que mirar si cumple, por ejemplo, con este. Este está como es más trabajable que, por ejemplo, este. Pues al menos para despejar el factor de fricción. También está, digamos, un diagrama no tan completo como el diagrama de Moody, que está acá, que puedo sacar el factor de fricción acá, en función del Reynolds, ¿cierto? Este sería el mismo Reynolds MP, LP, y aquí está N, entonces ya uno entra acá con el valor de N, y el Reynolds que le da, y puede, digamos, tener una aproximación al factor de fricción. También funcionaría bien, pero pues es un poquito menos exacto que Reynolds, que el Moody, perdón, porque este Moody, digamos, es un gráfico que de cierta manera es completo, porque tiene un rango amplio, tiene muchas curvas,
un rango amplio de reinos, de rugosidad relativa. Acá lo vemos más sencillito, entonces uno podría llegar a tener problemas al aproximar. Pero bueno, pues sí, ya uno mira las posibilidades. Y lo mismo para el plástico de Bingham, también hay hay forma de calcular el factor de fricción en régimen turbulento. Aquí vemos que depende de unos factores L localizado y otro laminar y turbulento. Acá se puede sacar, reemplazar valores desde que usted conozca parámetros reológicos de ese fluido, y aquí está la restricción. Entonces, dado un poquito más engorrosas pues, las expresiones para este tipo de fluidos no newtonianos, pero es precisamente por lo mismo, porque su comportamiento es diferente, su comportamiento es, digamos, más complejo y más difícil de predecir. Entonces ahí, por ejemplo, estos métodos que están acá, probablemente tengan mucha inexactitud, ¿cierto? De hecho, todos tienen unos rangos de aplicabilidad. Mire que yo nunca dije que esta ecuación de Colebrook tuviera alguna restricción. O sea, en teoría usted la puede utilizar para cualquier fluido newtoniano, desde que el régimen sea turbulento. No tiene que el reino sea un rango establecido como el de estas que están acá, ni que n no, acá no, porque esa es una ecuación que, digamos, se puede ajustar perfectamente a cualquier fluido newtoniano que cumpla con ese régimen, ¿cierto? Pero es que los fluidos newtonianos son mucho más fáciles de modelar, porque ahí básicamente decimos que ese esfuerzo, esa velocidad de formación, no digamos, está ligada, digamos, solamente a la viscosidad y bueno, esas cosas. Acá ya sabemos que estos fluidos no newtonianos, pues entonces va a depender de si son pseudoplásticos, dilatantes, si es plástico de Bingham o no. Su comportamiento es más difícil de predecir. Entonces, estas correlaciones son más restrictivas y tienen, digamos, menor exactitud. Entonces, ahí ya, pues, es eso. Por la misma dificultad que da estudiar esos fluidos no newtonianos. Con eso, digamos que son las ecuaciones y la forma como podríamos calcular las pérdidas por fricción. La próxima clase, ya veremos si tienen preguntas. La próxima clase podemos ya hablar nuevamente de las pérdidas por accesorios, que son mucho más fáciles. O sea, como tal, como les decía ahora, el problema se traduce o llega a qué? A cómo calcular el factor de fricción de la manera correcta y con la estrategia correcta, ¿cierto? Para las pérdidas por accesorio no hay restricción de que sea turbulento, laminar, newtoniano o no newtoniano, porque eso está asociado a unos coeficientes de pérdida asociados a cada accesorio. Entonces, un codo es un codo independientemente del tipo de régimen que esté o independientemente del tipo de fluido. Obvio, van a aparecer, pues para calcular las pérdidas va a aparecer la velocidad y el diámetro, pues, pero eso es geometría de la tubería. Pero no es que si si el fluido es newtoniano, la K es tanto, pero siendo newtoniano, la K es esta, no. La K es una coeficiente de pérdida para el accesorio independientemente de eso. Ya lo del régimen y esas cosas van a estar implícitas en la fórmula como tal, que involucra velocidad y eso. Pero no es como en este que tenemos ya que estar más cuidadosos a la hora de determinar el factor de fricción. Los problemas se traducen en hallar factor de fricción. O sea, ese es como el asunto, la complejidad. Usted busca cualquier libro de fluidos o página, le va a decir que los problemas se vuelven complejos porque a la hora del T usted puede ser fácil o difícil calcular ese señor factor de fricción, que es dependiente de muchas cosas. Y por eso es que la metodología que adoptamos para resolver los problemas más complejos es empezar a suponer ese valor, ¿cierto? Ya bajo ciertas recomendaciones, pero uno empieza a poner el factor de fricción y ahí, digamos, devolverse y empezar a calcular las otras cosas y luego verificar que sí se cumplan, ¿cierto? Listo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir por el momento, duda, inquietud. Todo claro, no claro, pues
no hay problema. Profe, pues hasta el momento todo claro. Sería aplicar un ejercicio que debe ser la locura, pero pues sería eso. Ah, sí, igual por ahí los ejercicios todavía, cuando empecemos a ver los tipos de problemas, yo creo que el viernes ya estamos en tipos de problemas. El tipo 1 lo alcanzamos a ver. El tipo 2 es el maluquito porque hay que iterar. Pero yo creo que miércoles y viernes ya recordamos cómo calcular las pérdidas por fricción, por accesorios, perdón. Y yo creo que el mismo miércoles y viernes ya entonces miramos los problemas, ya obviamente los hacemos paso a paso como es normal. No sé si tienen más dudas, comentarios. Vayan entonces, como la recomendación que les he dado desde la semana pasada. Si ya han ido estudiando lo que hemos repasado, eh, si hemos repasado lo que hemos hablado de propiedades, manometría, si esa parte ya la dejamos chuleada, a medida que vayamos viendo con eso, nos vamos a poder centrar más en lo nuevo, ¿cierto? Que de pronto lo nuevo es lo más complicado y más largo. Entonces así ya les va a ir, digamos, de cierta manera eh, más fácil entonces irse eh, abarcando los temas del examen, ¿cierto? Entonces no después al dejarlo acumular, ¿cierto? Ya después se les acumula, porque yo soy el consciente que el examen tiene mucho tema, entonces, y todavía nos falta lo grueso, que esos tipos de problemas. Entonces es como ir adelantando esa parte, por ejemplo, si tienen tiempo de aquí al lunes o de aquí al miércoles que lo vamos a retomar teoría, ir anotando todas estas ecuaciones, tenerlas a la mano, pues para que también puedan hacer el seguimiento a medida que yo voy resolviendo los problemas, vayan viendo, él hizo esto, y sea más fácil, ¿cierto? Pues cada uno maneja sus estrategias. Entonces, si no tienen más preguntas, ya saben, el lunes, entonces en el horario que sería de 1 a 4, yo igual les envío la invitación ahora o este fin de semana de la reunión. En ese horario lo que va a hacer es recordar lo de los accesorios, para que no consumamos miércoles, sino recordar para qué se usa una válvula de tal, otra de esta, para que eso, general, ¿cierto? Queda grabado. Y de 4 a 7, entonces estaría disponible para asesorías, tanto asesorías de proyecto o asesorías de temas que hayamos visto. Listo. Y lo ideal es que me escriban para yo programar y agendarnos así. Por ejemplo, ya hay un grupo que ya a las 4 tenemos reunión el lunes, ¿cierto? Entonces, si otro grupo está interesado, me escribe y ya. Si no pueden el lunes, puede ser otro día. Solamente pues que ya hay de pronto un poquito más restricción, como les decía al principio, porque tengo también los de fenómenos preguntando muchas cosas, entonces ya es más complicado pues sacarles de pronto más disponibilidad y también están así. Pero ya saben pues que me pueden escribir y cuadramos. Listo. En ese sentido, no sé si tienen algún otro comentario, algo más, o algo que me sirve, algún comentario. No, profe, hasta el momento no. Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa ahí estamos pendientes. Yo este fin de semana voy a volver a enviar el correo con estas diapositivas, con las tablas que vamos a manejar y con esa información. Ya está, ¿cierto? Ya lo tienen, pero yo sé que eso está muy viejo. Entonces, para que lo tengan más fresquito. Listo. Bueno, entonces nos vemos el lunes por la tarde, entonces. Sí, si alguno tiene alguna duda en este momento, también pues puede hacerme las preguntas ya, pues no es necesario, aquí podemos responderla, listo. Bueno, entonces nos vemos el lunes, los demás, chao, que estén bien, chao Karen, chao a todos, que estén muy bien. Gracias, profe. Este Omar Javier se está cansón, ahora mandó un librito, ay. Chao Lady, que estés bien, chao Karen, chao a todos, chao Valentina. Sebastián, y eso se ve la pregunta, creo que nadie más. Espera, Hola, yo profe. cuadro, espera Sebastián, yo Ok. cuadro. Jaime, entonces, si quieres, el lunes por la tarde. Si algo ahora cuadramos o me escribe, listo. Dale, entonces, Sebastián, si quieres. Listo, profe. Mis preguntas son más que todo otra vez con respecto al proyecto.